pensar lo que nadie más ha pensado. El siguiente artículo corresponde a la publicación número 111 con el tema Turismo Rural Comunitario. Estudio de las competencias del talento humano profesional en el turismo de la provincia de Cotopaxi. La ponente encargada en este caso es la doctora Magna Cejas Martínez. Bienvenida, doctora. Por favor, si nos puede dar inicio a su presentación. Le recordamos que usted dispone de 20 minutos para su exposición y posteriormente contará con una sección de 10 minutos para resolver cualquier inquietud. Bienvenida, doctora. Buenos días con todos. Gracias, ingeniera Liliana. Efectivamente, estoy ya puesta. Creo que ya en estos momentos ustedes están proyectando, viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Buenas. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Buenos días con todos. Muchas gracias, ingeniera Liliana Martínez. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta información que, si bien es cierto, no forma parte del área técnica, forma parte del renglón de las, digamos, ponencias o trabajos de investigación inscritos en el componente humanístico, sociales y administrativo de gestión. Me acompañan en esta sala el doctor Derly Mendoza, quien va a ser la persona con la que me voy a apoyar por circunstancias ajenas a mi voluntad. Estoy en paralelo con mi aula sincrónica. Mi tema de estudio, o el tema que nosotros hemos presentado para este prestigioso evento, ha sido el turismo rural comunitario, un estudio de las competencias del talento humano profesional en el área de turismo de la provincia de Cotopaxi. Formamos parte de este estudio Aldaz Silvia, Quevedo Luis, Herrera Renato, y quien me acompaña, el doctor Derly Mendoza. Somos parte del Grupo de Investigación, Gestión y Desarrollo de Turismo de la Universidad Nacional de Chimborazo. En el contexto de la presentación hemos creído conveniente plantearles 5 aspectos fundamentales del área que estamos presentando. Una primera parte que va a ver o versa sobre el contexto global del estudio. Luego vamos a referirnos a los objetivos, a las variables, a esas aproximaciones conceptuales de las competencias y, lógicamente, a los resultados obtenidos. Si bien es cierto, dentro de esta característica puntual del turismo rural comunitario, que representa hoy en día una oportunidad de ingresos, y de ingresos además del desarrollo sostenible para diversas comunidades que se encuentran en diferentes regiones del mundo, no solamente para Ecuador, nosotros hemos considerado conveniente de alguna forma plantearnos que el turismo representa hoy en día un desarrollo no solamente del área en concreto o de gestión turística, sino además un desarrollo en el componente de inversiones, dado que con ello indudablemente las regiones, las naciones y las localidades sustentan una serie de actividades que de alguna forma provienen de lo rural, de lo comunitario, pero de alguna forma establece una vinculación directa a ese proceso de crecimiento que apunta al desarrollo sostenible, la gestión del territorio, el desarrollo de competencias y, lógicamente, ese valor que se le debe dar al patrimonio cultural interno endógeno que tienen los establecimientos o las regiones del mundo. En este caso en concreto, nosotros nos queremos referir de manera muy puntual a cómo el turismo se ha expandido y se ha diversificado, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo y de manera muy especial el rural y el comunitario. Nosotros hemos llevado este enfoque y lo justificamos desde el abordaje sistémico en términos de lo que han sido hasta ahora las diferentes propuestas internacionales que hacen referencia a esos objetivos sostenibles y que de alguna forma establecen no solamente desde un organismo determinado como puede ser la Organización Internacional del Turismo,
sino también como a través de asambleas generales de las Naciones Unidas, a través de los diferentes objetivos del desarrollo del milenio, a través de la Agenda 2030, a través de los desarrollos post 2015, es decir, 2015-2030, se ha evidenciado que el turismo rural representa precisamente ese componente de desarrollo para las comunidades que se encuentra de alguna forma u otra trastocada, por decirlo así, en términos de su infraestructura, en términos de sus instalaciones básicas, en términos de lo que es la gestión de las personas que de alguna manera internalizan sus potencialidades, sin embargo no logran desarrollarlo. Desde estas consideraciones generales partimos de un proyecto inicial que recientemente tiene para nosotros vigencia y que lo hemos titulado Estudio de las tendencias innovadoras de ese turismo rural y comunitario, de manera concreta para estudiar la gestión de talento humano en términos de sus competencias y saber si las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, que son muy parecidas en términos de su estructura, pudiesen dar cuenta de cómo el profesional que se está formando responde a esas demandas tan concretas del turismo rural y de los establecimientos que se tienen respecto al turismo rural en términos de estas dos provincias. La provincia de Cotopaxi, como ustedes recordarán, forma parte de las 24 provincias del país y además de eso es una provincia que se califica porque tiene alrededor de 488.000 personas de acuerdo al último censo. La de Chimborazo es muy parecida, quizás no tanto en extensión, pero sí en habitantes, y tiene la característica de 524.000 personas. ¿Qué hemos hecho con este proyecto? Inicialmente logramos contactar con docentes de ESPE, de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas, pero también nos acompañan en este estudio dos universidades importantes de México, como es la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Colegio de Posgraduado de México. Dentro de esta consideración, las 4 universidades pretenden desarrollar este macro proyecto en términos de las 2 provincias. ¿Cuál fue nuestro punto de partida? Fue necesariamente saber si realmente los establecimientos turísticos del campo rural comunitario en este momento se encuentran bien atendidos en términos de servicio y cómo desde las universidades más importantes, en las escuelas de turismo y hotelería, tanto de ESPE como de la UNAS, se están formando profesionales con las diversas competencias que se requieren para este sector. La clave para nosotros va a ser cómo el servicio está articulado en términos de responder a esa connotación tan importante que es la visita de turistas internacionales. Pero no solamente nos interesa el turista internacional, nos interesa también el turista nacional. Si bien es cierto, la provincia de Cotopaxi es nuestro primer punto de partida, sabemos perfectamente que el registro de catastro en términos de los establecimientos turísticos versa sobre 96 establecimientos. Queremos saber realmente si estos establecimientos están acogiendo ese personal que egresa de estas dos instituciones y en qué magnitud este personal desempeña y de alguna manera demuestra sus competencias, tanto generales como específicas, en términos de su puesto de trabajo. Indudablemente que el objetivo inicial de este proyecto comparte responsabilidades con diferentes universidades, no solamente nacional como es la ESPE, sino con 2 universidades extranjeras que también tienen escuelas de turismo. Pretendemos indudablemente abordar todo ese sistema innovador del turismo rural y comunitario y cómo ese diagnóstico nos va a ayudar a nosotros a identificar si realmente estamos respondiendo con los estándares mundiales sobre lo que son las competencias del profesional de esta área. En concreto, este estudio que hemos presentado ante este prestigioso congreso nos llevó a analizar e interpretar las competencias laborales que identificaban los talentos humanos, pero desde
el componente universitario. ¿Qué hicimos? De alguna forma, encontrar un punto de partida, una prueba piloto con estos estudiantes de las dos universidades centrales del estudio y conocer a través de ellos si había una interpretación real, idónea, de lo que son las competencias. Entonces nos propusimos conocer las competencias genéricas, pero además identificar esas competencias profesionales que demandan estos establecimientos turísticos. Si bien es cierto, el estudio estaba acompañado con la comprensión de diferentes variables que no solamente tratan lo que es el turismo rural comunitario, sino también las diferentes variables que comparten la cultura de esas dos contextualizaciones desde el Ministerio del Turismo de Ecuador, como es MINTUR, y entender cómo las zonas rurales y comunitarias de Ecuador han sido concebidos solamente como ese desarrollo local, como ese desarrollo nacional. Nosotros queríamos conocer de alguna forma la aceptabilidad de parte de aquellos turistas internacionales de los recursos naturales y culturales que demandan este marco de sostenibilidad, no solamente local, sino también nacional, también regional y también internacional. La existencia de esa infraestructura, si realmente estas infraestructuras están adecuadas a ese concepto básico como es el proceso de información turística, a los procesos de señalización adecuada, a los procesos de alojamientos, a los procesos de organización, del confort, de la recreación y de la valoración de las propias condiciones que rigen en el turismo rural y comunitario. Nosotros creemos conveniente tener muy claro las dos variables principales en este estudio. Una es el turismo rural, concebido como esa organización interna de las localidades que queremos estudiar en Cotopaxi, y otra tiene que ver con ese talento humano de esas personas que se están graduando en turismo y que necesariamente si se quiere, un poco con algún tipo de vacío las estructuras establecidas para fomentar el turismo rural y comunitario. Y la tendencia es que este talento que se forma, sus competencias las ponen de manifiesto más bien en estructuras mucho más amplias. A continuación le doy la palabra a mi compañero Derlin Mendoza, por favor. Doctor Mendoza. Sí, buenas. Si me puedes ayudar un poco, Liliana, si me estás escuchando. Sí, doctora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, quería saber si el doctor Mendoza se encuentra en sala, si no yo sigo. Que comenta que si está en sala, está por chat interno. Ah, ya. Es que le toca a él, en realidad le estoy dando el paso. Creo que indica que él va a ser espectador. Entonces, continúe, doctora, por favor. Okay. En segundo lugar, creímos conveniente establecer disculpe, ingeniera, que le interrumpa. Acabo de ponerle como host a la persona que solicitó, dijo que era su compañero. Muy bien, gracias. Indíquenme, por favor, si me escuchan en este momento. Sí, le escuchamos claramente. Muy bien, perfecto. Buenos días, mi nombre es Terry Mendoza, compañero de la profesora Magda Cejas, quien va a llevar a cabo la continuación de la presentación. Bien, en lo que es la parte de la metodología de estudio, como bien ha indicado la doctora Magda, desde un principio, hemos estado en búsqueda de esas competencias profesionales que deben poseer en especial los estudiantes en el marco del turismo rural comunitario. Como pueden observar, la metodología de estudio fue un diseño en sí multimetódico, también conocido como método mixto, es decir, donde podemos abarcar lo que son los paradigmas
tanto cuantitativo como cualitativo, en sí diseñado del modelo exploratorio secuencial. Se realizó un arqueo bibliográfico respectivo, lo que fue la recolección de datos e información, pero el mismo fue sustentado en dos fases. La población en sí fue identificada y fue estructurada por lo que fueron estudiantes de la provincia del Cotopaxi, en especial de la Universidad de la ESPE y de la UNACH. La población en sí fue de tipo no probabilística, pero de forma intencional. Es decir, los estudiantes fueron simplemente 30 seleccionados, pero los mismos no correspondieron a una selección de tipo estadística. Lo que fue para la parte de la primera fase, se aplicó un cuestionario de tipo escalar con 5 opciones de respuestas, donde se realizaban lo que eran los ítems de preguntas, indicándole a los estudiantes cuáles eran las competencias que ellos consideraban más apropiadas para el desempeño de la carrera profesional de turismo. Luego, ya lo que fue la segunda fase, lo que es la parte cualitativa, se aplicó lo que fue la contrastación de información y datos, es decir, lo que era la parte interpretativa de la investigación. Como se puede observar en la siguiente diapositiva, aparecen lo que son los resultados estadísticos, es decir, los resultados descriptivos, donde se pueden observar las competencias principales o primordiales que tuvieron una ponderación o porcentaje de 85.71%. Entre estas, las más considerables, más representativas, era la incorporación de la ética, los detalles que eran los valores, la responsabilidad, la iniciativa, el emprendimiento a la solución de problemas, habilidad en el conocimiento y la práctica, y también se destacaban lo que eran las competencias representativas sobre el uso de las TIC, la tecnología de información y comunicación, y también lo que era la planificación del tiempo, organización, y lo que era la parte de la comunicación, no solamente oral, sino también escrita, donde se puede estimar que el profesional de turismo estaría desarrollando sus competencias en los establecimientos turísticos a nivel rural comunitario. Pero se puede observar que ciertas competencias los estudiantes no presentaron esa ponderación y se tomaron en cuenta las primeras que tienen el porcentaje máximo de 87.5. A nivel cualitativo, se realizó el arqueo bibliográfico, como se mencionó, a nivel metodológico, y se contrastaron, es decir, se aplicó también conocido científicamente e investigativamente como la triangulación de información, donde se pudieron organizar o se pudieron categorizar las competencias acorde a ciertos autores bastante recientes y también acorde a los resultados cuantitativos en su primera fase. Es decir, esta segunda fase permitió contrastar de manera interpretativa los resultados, donde se puede observar las competencias de tipo instrumentales, personales, sistémicas y complementarias. También, entre las competencias identificadas, cada una de ellas corresponde capacidad, conocimiento de turismo, habilidad informática, lo que es la parte de los habilidad en la resolución de problemas, de toma de decisiones, habilidad en conocimiento y práctica, todas ellas han de corresponder a las competencias de tipo instrumentales. De forma consecuente, las personales, sistémicas y complementarias. De esta forma, se daba respuesta en sí a lo planteado como las competencias requeridas, necesarias para desempeñar un buen nivel del profesional, un buen destacamiento, un buen desenvolvimiento del profesional a nivel de turismo, ya que hoy en día las universidades pueden plantear, pueden desglosar, pueden llevar a cabo su malla curricular, su currículum, pero en muchas ocasiones estas deben cumplir un estándar en cuanto a las competencias del egresado, en especial del turismo profesional ecuatoriano. Y obviamente adaptarse siempre y cuando lo que es el entorno, no solamente el entorno del currículo, no solamente el entorno político, sino también al entorno geográfico,
ya que como indicaba la doctora Cejas desde un principio, muchas poblaciones, muchos sitios, muchas comunidades cumplen con ciertos rasgos y ciertas cualidades culturales, las cuales los profesionales egresados deben adaptarse y deben manipular, deben conllevar de una manera efectiva y eficaz. Ya a manera de conclusión, si puedo volver a darle la palabra a la doctora Cejas sin ningún problema. Sí, puede habilitar ella también estos dos. Sí, gracias. Finalmente, nuestro estudio ha pretendido plantearse desde el análisis cuantitativo y cualitativo que ambas condiciones identifican ese profesional que esperamos se esté formando dentro de lo que son las carreras de turismo y hotelería y que requiere de alguna manera estar incrementando sus competencias en términos de las nuevas tendencias. Sabemos que el mundo entero y más en momentos actuales, las tendencias innovadoras son las que están en primer lugar y que de alguna forma, indistintamente en que nosotros formemos parte de una región determinada, nosotros tenemos que estar a la vanguardia. ¿Y por qué no decirlo? Aun cuando hablemos de turismo rural y turismo comunitario, donde su mayor connotación precisamente es ese abordaje que puedan capitalizar desde el patrimonio cultural interno, identificar gente que esté bajo esa condición tan importante como es demostrar ese desempeño a través de las competencias y de la formación en habilidades, destreza, conocimiento, pero además de esas características subyacentes que identifica cada persona. Estamos hablando de lo que refirió el doctor Derlin Mendoza, de aspectos tales como la comunicación, TICs, gerencia, ética, valores, etc. También la identificación de profesional de turismo en términos de una mayor responsabilidad y compromiso, pero desde las instituciones públicas en correspondencia a ese servicio demandado a través de los establecimientos turísticos. Y finalmente, identificar el servicio en términos turísticos como una base esencial y clave estratégica en el campo del turismo rural comunitario a cargo de la responsabilidad por parte de ese profesional que se está formando. Como ustedes revisan o han podido apreciar, es un estudio de gestión, es un estudio de gestión turística fundamentalmente, y es un estudio que está vinculado directamente al área de comportamiento humano y de talento humano. Muchas gracias a los organizadores y en especial a nuestra coordinadora de sala, la ingeniera Liliana. Muchas gracias Magda, doctora Magda, doctor Derlin. A continuación viene la sección de preguntas. Bien, Le recordamos a los participantes que disponen de 10 minutos para realizar preguntas. Lo pueden hacer por chat interno o por audio. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta realizada por uno de nuestros docentes del instituto, que es de la carrera de turismo. Gracias. Me indica que cuáles son las nuevas estrategias a implementar en el turismo rural post-COVID. Post-COVID. Fíjense, Liliana, como les mencioné con antelación, nuestro estudio es prácticamente reciente. Le podría decir que estuvo en fase de evaluación hasta el mes de enero y precisamente fue aprobado en el proceso de la pandemia. Representa un desafío para quienes estamos en el área de turismo. Yo soy del área de empresa de gestión y estoy involucrada en la carrera de turismo con este proyecto. Es un desafío indudablemente establecer una competencia o una estrategia determinada para asumir este gran problema mundial planetario como es el COVID. Una de las estrategias que pienso yo que sería lo ideal es preparar a las personas que se encuentran en los establecimientos turísticos para generar una serie, para aceptar en términos de capacitación cuáles son las medidas que se deben tomar en términos de ese servicio que puedan prestar.
esa preparación de las personas indudablemente tiene que estar de la mano con los retos que se están planteando desde los establecimientos, desde los negocios y lógicamente sobre esa condición tan necesaria de entender que ya no va a ser el mismo flujo de turistas que nosotros hemos tenido, pero sí siempre va a haber una posibilidad de recibir a una persona y qué mejor manera de tratarlo en la mejor forma posible. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué técnicas se encuentran en la metodología para el desarrollo de competencias de las personas de turismo? Fíjese. Ok, permíteme, si me permiten dar la palabra. Sí, cómo no. Claro. Bien, entre las técnicas a nivel metodológico, obviamente si podemos observar y podemos detectar lo que son las competencias en sí, abarcan lo que serían todos los paradigmas de investigación. No podríamos sentarnos solamente o ubicarnos solamente en las técnicas a nivel cuantitativo, tampoco en técnicas de recolección de datos e investigación a nivel cualitativo. Como pueden destacar, nosotros implementamos ambos paradigmas investigativos, pero de forma secuencial explicativa. Es decir, una técnica de recolección de datos o de información dio paso o dio hincapié a una segunda fase o a un segundo nivel, a un segundo paso. ¿Por qué? Porque lo que son las actitudes, los comportamientos de las competencias que posee el ser humano, en realidad no se podría estandarizar en un solo aspecto de evaluación. Tendríamos que diversificar de diferentes formas, de diferentes maneras, todas las maneras de cómo evaluar, cómo describir y al mismo tiempo cómo interpretar de manera eficaz y efectiva todas estas competencias. Y obviamente ya para una segunda fase, diría yo, o una investigación, es decir, ya toda esta investigación sería como decir un primer paso, un primer nivel. Ya para otra investigación a post o más adelante, ya se aplicaría, ya diríamos de manera más experimental, no solamente a nivel exploratorio, sino a nivel experimental, es decir, de llevar o ejecutar estas competencias con los estudiantes. Es decir, se llevó a nivel de priori, es decir, solamente de un principio, el destacar, el de analizar, el de concebir, detectar las que son las evaluaciones, las competencias. Más adelante ya sería de evaluarlas, es decir, en sí de ejecutarlas o de llevarlas a cabo. Pero dando respuesta y enfatizando, se utilizaron no una sola técnica ni una sola herramienta, sino diferentes. Y por eso nos afianzamos en un estudio de tipo multimetódico, también conocido como método mixto de investigación. Sí, yo creo que completando un poco el componente que usted hace mención, que son las técnicas asociadas a las competencias, habría que identificar aquí en primer lugar cuál es el diagnóstico que podríamos nosotros encontrar a través de los estudios de los stakeholders, es decir, los actores y los agentes que intervienen en esta actividad turística, rural y comunitaria en términos de las dos provincias. No hemos llegado allá, pero sí tenemos indudablemente ese registro de catastro. Pero más allá de eso, habría que entender que la Organización Internacional del Trabajo establece una serie de técnicas que establecen cómo medir ese comportamiento a través no solamente de una ficha técnica que nos mida la habilidad, la destreza y el conocimiento, sino a través de una observación directa a cómo tú desempeñas tu trabajo y cómo prevalece allí las competencias subyacentes que son propias de cada persona. Cada persona es distinta, por lo tanto, desde el modelo de McClelland, que es quien de alguna forma inicia ese proceso de desempeño en las personas en los puestos de trabajo, nosotros tendríamos que mirar como una ficha de observación cómo cada una de las personas identifica una determinada competencia. Si toma una decisión, por ejemplo, determinada al momento de generar un servicio, si, por ejemplo, mezcla lo que es el conocimiento, la destreza y la habilidad, que son las competencias visibles, con alguna otra competencia, como por ejemplo la seguridad en sí mismo, el liderazgo, qué sé yo, comunicación, toma de decisiones, etcétera. Realmente existen muchísimos autores dentro de lo que es
la gestión del talento humano que miden las competencias a través de diferentes modelos. Muchas gracias, doctora. Y doctor, tengo una pregunta por interno, por el chat. La hace Maurice Pérez. ¿Se aborda el componente ambiental y turismo sustentables en el proceso de formación de los estudiantes? Sí, en nuestro equipo de trabajo se encuentra el doctor Luis Quevedo y él es una persona especialista en el área de ambiente y clima y es la persona que de alguna forma va a tratar de identificar hasta qué punto hay esa conciencia de preservación y conservación del ambiente y de qué manera el ambiente forma parte de uno de los atractivos posiblemente importante dentro de las dos provincias y de qué manera también los estudiantes están formados para acentuar un componente tan importante dentro de lo que es el abordaje del turismo rural y del desarrollo sostenible como es el ambiente. Se tiene previsto hacer un estudio también referido al ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magda Cejas, también al doctor Derlin Mendoza que nos acompañó en esta exposición. Queremos agradecerles por su valiosa participación y ponencia en el Congreso CII 3. Muchas gracias. A ustedes por la receptividad, la organización y el adecuado tiempo que ejecutaron durante esta jornada. Muchas gracias, doctora Magda, y muchas gracias, doctor Derlin. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con todos los demás participantes,